través de cuadros de mando en tiempo real. Estamos grabando la sesión. Mi nombre es Héctor Ampuero, soy profesor de la Universidad UCAL, y antes de empezar quisiéramos compartir con ustedes algunas indicaciones que harán de esta experiencia mucho mejor. Milagros. Gracias, Héctor. Buenas tardes con todos. Primero haremos una rápida prueba de audio. Por favor, escriban a través del chat si es que me llegan a escuchar. En caso no me puedan escuchar, les pedimos que salgan de la sala y vuelvan a conectarse usando el mismo link que les enviamos. Asimismo, les recomendamos utilizar auriculares para mejorar su experiencia. No se preocupen que les daremos unos momentos para poder hacerlo. Ok, gracias. A continuación, les daré unos consejos para hacer de su experiencia la mejor posible. Comprueba tu conexión a Internet para disfrutar de la charla. Ante cualquier duda o consulta que tengas, nos puedes escribir a través del chat o también podrás hacerlo levantando la mano. Esta opción la puedes encontrar en la parte inferior de la aplicación de Zoom. Para poder absolver tus dudas o consultas, puedes usar la opción de Q&A para nuestro expositor. Tendremos un momento para poder absolverlas. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Milagros. A continuación quisiera presentar a Rui Wagner. Rui es experto en gestión de proyectos, diseño global e implementación de soluciones complejas. Es fundador y principal en Solution Designer, Project Manager y educador en CEDOR. Gestiona proyectos complejos para 39 países en América, Asia y Europa. Diseñó proyectos para varias organizaciones líderes, como Defensa Civil Nacional de Brasil, Secretaría de Estado de Defensa Civil en Río de Janeiro, FGV Proyectos, entre otras. Es investigador sobre la gestión de proyectos y sus metodologías. Los principales impulsores de sus investigaciones son justamente sus proyectos y teorías relacionadas con la dinámica de sistemas y la gestión de proyectos complejos desarrollados por las universidades más importantes del mundo, especialmente la Universidad de Stanford y el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Rui, un gusto tenerte con nosotros esta todavía tarde por acá, noche por allá, donde estás. Sí, estamos con... Muchas gracias, Héctor. Bueno, en primer lugar, un placer muy grande estarmos aquí juntos, ¿no? Y compartir estas experiencias. Y les digo en antelación, bueno, me gustaría demasiado que hagamos una interacción y no solamente un monólogo, ¿no? Que hable solo y así que pongo preguntas, después sus comentarios. Sería un placer tener como un diálogo aquí todos juntos. Y bueno, estamos en 2 horas de distinción, 2 horas en avanzo aquí en Brasil, ya estamos por la noche, pero de cualquier modo digo que estar en un buen sitio es a cualquier hora, y aquí seguro estamos en buen sitio. Bueno, le gustaría de compartir entonces una experiencia de la diferencia que se hace la gestión visual, sobre todo bajo la complejidad, cuando se tiene una complejidad como elemento central de un proyecto o de una operación. Entonces voy aquí a compartir mi pantalla para que tengan aquí la visualización de lo que vamos a hablar. Bueno, ya estamos viendo tu pantalla, Rui. Sí, ya lo pongo aquí en modo de presentación. Bueno, les presento inicial, no porque Héctor ya dice lo que hago, pero mira acá, todo lo que hago lo pongo en una gestión visual o una comunicación visual. Esto, hay una base teórica que se llama, me viene el nombre en inglés, awareness, o sea, la comprensión de lo que se pasa en su alrededor que sea útil a su manejo, ¿no? Entonces, en esto, por ejemplo, el centro de la pantalla y es la parte más importante. Así que, mira, por ejemplo, una instrumentación de avión o instrumentación de cualquier cosa crítica, hay que utilizar maneras visuales y quizá duras, ¿no? Para pasar la comprensión de lo que se pasa. En mis proyectos, básicamente el ciclo de trabajo que hago es más complejo, o sea, desde el concepto inicial,
muchas veces la captación financiera, o sea, la manera de viabilizar los presupuestos necesarios, hacer los editales, o sea, las especificaciones, toda la gestión, los proyectos de operación y garantizar que cuando se empieza la operación, se tenga ahí la operación, ¿no? Una operación adecuada a lo que se ha hecho. Entonces, bueno, le presentaría aquí un caso inicial. Es un edificio aquí en Curitiba, en mi ciudad, y uno de los edificios más modernos de Brasil. Es un predio, es una edificación inteligente, ¿no? Un smart building. Y le presento una palabra que le encuentro muy llave para todo lo que se haga, valor. O sea, para las personas que habitan esta edificación, que trabajan acá, es un predio, un edificio comercial, ¿o qué es valor para ellos? Bueno, mire que cuando se construye un predio inteligente se pone mucha tecnología, pero una tecnología sin la configuración y sin la actitud de comprensión de las personas que van a trabajar ahí, que sean de distintas profesiones, de distintas actitudes e intenciones comerciales, lo pone el predio ahí una necesidad de adaptación permanente. Entonces, lo que hice aquí no fue la construcción de la edificación, pero la configuración, haciendo que él tenga usabilidad y personalización de acuerdo con las personas que ahí habitan. Por ejemplo, hay un médico que atende sobre todo personas mayores y personas ya con una cierta debilidad de comprensión. Mira que si alguien llega ahí para hacer una consulta médica con esa persona, el previo hay que reaccionar de una manera distinta de una persona que tiene un perfil distinto do que esto, que serían las personas típicas del médico que se llama Pablo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llega alguien ahí y se identifica que va a la oficina del doctor Paulo, inmediatamente con la identificación electrónica que se pone a una tarjeta, essa tarjeta trae toda una configuración que hace, por ejemplo, que los ascensores se manejen de una forma distinta. Él dice el piso en que se encuentra, la velocidad y el tiempo que se queda abierto las puertas y todo, las luces se hacen más fuertes y toda una configuración personal adecuada a la situación específica de este cliente. Entonces, la idea es que un buen proyecto hay que traer possibilidades a sus usuarios, posibilidades y ganho completo, que llamo de valor, de un nombre genérico, y hacer con que esto se adapte a las necesidades, las particularidades de las personas que están ahí ubicadas, ¿no? Sea como usuarios finales o igualmente en el diseño técnico al proyecto que se hace una construcción de una solución, ¿no? Entonces, básicamente, este es un concepto central que hace parte de mi vida como un ingeniero de proyectos, ¿no? Entonces, particularización, usabilidad y entrega de valor. Entonces, nuestro día de hoy, me gustaría presentarles el proyecto que se llama Senad, ¿no? Después ya les digo qué significa esas letras y el contexto del proyecto y por qué la gestión visual es fundamental en este proyecto, así como la operación futura del centro. Entonces, mira, como les disse, alguém que lhe contrate um projeto, imediatamente não quer o projeto, quer o resultado, ou seja, um valor, algo que lhe diga, mira, tinha isto em antelação, agora tenho algo que me traz um valor superior. Finalmente, quando pensamos em um projeto, o que llamo aqui de projetos convencionais, está a atribuição de que o mais importante es tener los plazos, o sea, cumplir el plazo y completar todo al plazo acordado con el cliente, tener dentro de los presupuestos de costo y cumplir las especificaciones centrales que se han acordado ahí, ¿no? Pero en general ese tipo de proyecto tiene cada vez menos alcance. Esta visión se queda progresivamente más limitada. ¿Por qué?
En la complejidad que vivimos al momento y que se va a crecer cada vez más, si el cliente no quiere que quizá la responsabilidad de pasar una especificación, él va a apuntar, mira, tengo estos problemas aquí. Me gustaría que diseñe una solución y que me entregue los resultados completos y una operación lista al final, ¿no? Entonces, além de los plazos, los costos y la especificación que seguro se queda presente, pero al final, la verificación final va a comprobar que la solución está operativa, o sea, que trae los ganos finales, incluso los presupuestos económicos de lucratividad y no solamente de costos, o sea, una gestión financiera más completa de costos va y añadidos con los presupuestos de resultado, de retorno de las inversiones, y que todas las funcionalidades finales estén ahí en funcionalidad plena. Entonces, mira que esto pone una complejidad superior y una responsabilidad superior de hacer la comprensión quién son y serán las personas que van ahí a aprovechar los resultados del proyecto. Y tan cedo cuanto temprano, tan temprano quanto posible, tener esto en cuenta y conseguir pasar a las personas que van a aprobar los proyectos y cada una de las etapas intermedias, incluso las etapas finales, que lo que se hará es consistente y permitir que las personas vean los progresos de una manera visual, o sea, comprensible por todos, independiente de la complejidad técnica que se tenga que manejar. Entonces, mira que a los proyectos convencionales en general, la sustentación de planificación es en base de documentos, o sea, miles de documentos técnicos y de gestión que tienen que traducir los conceptos, los cronogramas, los costos individuales, las personas que van a trabajar ahí y todo, ¿no? Pero en general, para la complejidad de proyectos más elaborados, esto es insuficiente. Y se cambia esto para poner modelos, o sea, proyectos basados en modelos. O sea, cria un modelaje electrónica al cual se interconectan las especificaciones que típicamente estarían en documentaciones distintas y muchas veces con miles de herramientas distintas, miles de softwares distintos y integro todo en una única plataforma con una base de datos. Esta tecnología o esta técnica de gestión integrada, técnica más gestión, se llama, hay un conjunto de palabras que se llama MBSE, Model Based System Engineering, o sea, gestión embasada y gestión de sistemas embasada en modelaje. ¿Por qué esto es más interesante? Porque incluso puedo hacer simulaciones, puedo presentar cosas, aunque la persona no tenga la comprensión de la complejidad técnica, una presentación visual de paneles de control, de avance e incluso de visualización de los objetos finales al manejo de un clic. Y ya les presento cómo eso se hace. Entonces, cada vez más, la complejidad, vea que este método no es un problema, pero el universo de valor cada vez más nos pone aquí al lado derecho. Nos pone la necesidad de hacerlo de una manera más visual para que, aunque se tenga una complejidad gigante, las personas que le han llamado para hacer el proyecto, que típicamente no tienen el conocimiento técnico, igualmente comprendan lo que se está saliendo y lo que se va a salir, sobre todo al final. Bueno, entonces, mira, es fundamental que la persona que esté ahí a frente de un proyecto les permitan a todos, independiente de su conocimiento, el seguimiento del valor, o sea, la construcción progresiva del valor que el cliente le gustaría recibir al final a lo largo de todo
ciclo de vida del proyecto, incluso el inicio de la operación para comprobar que todos los presupuestos económicos de lucratividad y todo realmente estén ahí saliendo, ¿no? Entonces, mira, que los indicadores típicos que se hacen para los proyectos convencionales, a ellos se añaden mucho más cosas. Por ejemplo, al final del proyecto, ¿cómo el cliente se queda impactado? Él está contento con las funcionalidades, él está contento con los beneficios, o sea, invertí, por ejemplo, $1 millón de reales, $1 millón de dólares, lo que tengo vale esta inversión, tengo una lucratividad o un servicio adicional, algo que me pone ahí con beneficios consistentes para las inversiones realizadas de tiempo, costo y todo lo que sea. Y con esto me quedo contento y incluso con intención de llamar una vez más a aquel equipo de trabajo de aquella empresa para un nuevo proyecto. Entonces, mira que la medición de suceso en proyecto se va más adelante para decir, mira, el cliente post el proyecto todavía queda contento, incluso me llamando para un nuevo proyecto. ¿Cuántas veces este cliente me llamó? ¿Cuáles los puntos que le encantó? Y con esto tirar lecciones mucho más evoluidas para los proyectos de todo, ¿no? Así como, mira, en general los proveedores de proyectos desean, así como el cliente, un éxito comercial. O sea, que mi volumen de ventas de proyectos, de ventas de soluciones, que mi margen de beneficio, la participación en mercado y consecuentemente el monto de capital que arrecado con mis proyectos y con mi actuación profesional sea de una forma identificada. Y que mi equipo, piensa aquí el equipo central, o sea, el equipo con el dominio tecnológico crucial para el proyecto, se tenga planificaciones de carrera y perceber que, mira, vale la pena seguir aquí, ¿no? O sea, típicamente lo hace por un reconocimiento igualmente económico. O sea, si un acuerdo, al inicio del proyecto se hace una verdad al final del proyecto, que se tenga una retribución en función de los beneficios traídos al proyecto. O sea, gana más do que su sueldo básico cuando el resultado es reconocido según los indicadores que presenté aquí en antelación, ¿no? Y la idea es que toda vez que en un proyecto se haga algo importante, algo que sea distinto, una innovación, un resultado superior, lo que sea, base en nuevas tecnologías, nuevas habilidades, lo que sea, que esto se va a una base de datos de conocimiento que se pueda utilizarle de una manera a tirar un vantaje más exitosa del suceso, no solamente a este proyecto. Mira que estes indicadores, por consequência, é interessante, por exemplo, aqui, por exemplo, éxito comercial, as pessoas de la área comercial têm mais interesse em esto. As pessoas mais de la área técnica estão aqui interessadas em estes indicadores. As pessoas de marketing estão aqui interessadas em esto. E assim sucessivamente, não? Ou seja, nem todos os indicadores interessam a todos. Entonces, la idea es que en mi pantalla, como por ejemplo alguien de la área comercial, él vea lo que sea consistente para su realidad. Entonces, la particularización y la gestión y manejo y presentación de lo que le sea importante de manera distinta a cada persona, me parece algo fundamental en la gestión actual, ¿no? Entonces, la idea es que tenga una visualización global posible, pero en función de mi identidad, mi perfil, mi tipo de servicios, tenga una visualización definida por aquello que más me conviene al momento. Aunque por selecciones de clics podría ver lo que sea. Entonces, mira que
se pongo todo en una pantalla, todos los números se quedan tan pequeños o perdidos en documentación o perdidos en un reporte mensual de miles de páginas, que en la práctica significa que no se tiene la percepción real de lo que se pasa en el proyecto. Y típicamente esto hace que no se tenga un manejo adecuado y una gestión consistente, ¿no? Entonces, mira aquí ejemplos típicos que les presento de aquí. Por ejemplo, ¿en qué fase del proyecto se está? Bueno, ya se encerró la planificación, el diseño técnico aquí ya está cerrado y estamos aquí en desarrollo la implementación, o sea, al momento a 67%. Y está verde aquí diciendo que todo sigue conforme los presupuestos. Entonces, mira que la idea es tener un sistema integrado que captura los datos, lo pone en una base única y inmediatamente presenta a las personas lo que sea de su interés. O sea, cero reporte hecho a la mano, cero burocracia porque la tecnología lo hace todo. Si alguien, por ejemplo, pone ahí, completé una tarea adicional y consecuentemente salta aquí de 67, después de una validación, por ejemplo, vamos a poner que Héctor sea el gerente del área de construcción civil donde se ha completado esa tarea. Una vez que él va allá y valide que lo que el especialista ha hecho está de alguna forma correcto, validado por él, inmediatamente todos lo ven el avance adicional y nadie pone a la mano a un relatório manual. Entonces, la gestión visual combinada con tecnología nos permite un avance brutal, o sea, enfoque en valor y no en burocracia o creación de documentación. Mi enfoque es la producción de valor al cliente. Les presento una regla empírica personal, ¿no? Les digo que en un proyecto o en una actividad, cuando se está a menos de 80% creando valor al cliente, algo me parece que se puede hacer mejor. Si se emplea más tiempo en la gestión, o mejor, en la producción de documentos, que el cliente de alguna forma no lo reconozca como algo interesante, que incluso esté pagando por esto, me parece que hay una optimización bastante posible con la combinación gestión visual más tecnología que integra las cosas. Entonces, algunos ejemplos aquí de pantalla, ¿no? Por ejemplo, a grupos distintos. Aquí, por ejemplo, la salud del proyecto, cómo están las tareas y el avance. Mira que hay aquí los 67% y hay los puntos que ahora están en atención, o sea, que están en conducción al momento que merece un análisis, un acompañamiento más crítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, típicamente al inicio de un periodo, ¿no? Se va a presentar los puntos de mayor atención a los especialistas, las personas que están ahí en posición de gerencia, de gestión y liderazgo de alguna actividad. Y no presentando solamente después de que se pasa, los resultados. Gestión significa antelación, ver en antelación lo que puede pasar o lo que es crítico, pasar esto con la atención debida y con una distinción de las cosas más normales, de las cosas más críticas, donde están los presupuestos económicos más fuertes, de aquello que el cliente comprende que es más crucial a él, ¿no? Entonces, los paneles que se van a cada especialista muchas veces son distintos y preseleccionados al inicio del proyecto para que se tenga una visión más enfocada a sus intereses personales. Aunque todas las personas, por selecciones de clics, se pueda tener el manejo global. Entonces, mira, cuando voy ahí al mundo complejo, esta actitud que les presento aquí se torna algo fundamental al suceso, ¿no? Y esto lo hace que
las competencias y profesionalismo de las personas y los especialistas involucrados en un proyecto se ponga a servicio de la construcción de valor. Entonces, les digo, la complejidad, un cliente está más, hay un presupuesto mayor del cliente de pagar un valor superior a los profesionales que manejan adecuadamente la complejidad en proyectos, que les entreguen concretamente soluciones efectivas y con resultado económico. Y que esas personas, por una manera sencilla y visual, consiga demostrar a sus clientes lo que pasa. Entonces, le diría, agradezca a la complejidad, porque ela les garantiza empleo, les garantiza oportunidades y, sobre todo, les garantiza una renta superior. Y que no seremos sustituidos por la tecnología, porque vamos a construirla y hacer uso de ella, y no al revés. Entonces, le presento ahora qué es el CENAD, que es un centro de monitoreo visual. Básicamente, CENAD es un centro nacional brasileño que hace la gestión de riesgos, de problemas en la infraestructura y las ciudades brasileñas en todo el territorio nacional. Y en caso que se tenga algún problema, que se haga el manoseo de los proyectos de recuperación y atención a las emergencias. Entonces, lo hace en primer punto, la prevención, o sea, un monitoreo de los riesgos que existen contra la infraestructura brasileña. Por ejemplo, en Brasil tenemos 72 puntos más críticos que se pasa algo, hay consecuencias severas al país como un todo. Por ejemplo, algunos puertos, un aeropuerto, por ejemplo, los dos aeropuertos mayores del país, ¿no? Con mayor movimentación de aeronaves y todo, São Paulo y Río de Janeiro, puntos de generación de energía, ¿no? Entonces, estos puntos son monitoreados en tiempo real, con contacto directamente a la entidad, ou com imagem e complemento de imagens satelitales que les hace a cada 4 horas uma comparação entre a situação anterior, ou seja, 4 horas passadas, com a situação actual. Por exemplo, se ha passado por la lluvia um daño, um puente que de alguma forma se estropeou ou o que seja, a comparação da imagem prévio com o actual le põe aí que ha pasado algo y presente en la pantalla de los especialistas en este punto en especial o en este punto de atención especial para que haga un análisis más detallado y más adecuado para entonces entrar en preparación de respuestas, ¿no? O sea, prepararse para hacer respuestas a los desastres y una vez que se torne más crítica, incluso haciendo el manejo del desastre, o sea, el colapso total, porque, por ejemplo, la lluvia sigue de una intensidad fuerte que va a hacer con que toda la región o la ciudad o la infraestructura de generación de energía, por ejemplo, se va a colapsar y tengo entonces que accionar miles de personas, por ejemplo, que viven en las cercanías para que salgan de la región, para los órganos de gobierno, empresas o expertos, por ejemplo, que en aquel punto, para que sepan lo que pasa, ¿no? Y con esto hagan el soporte necesario a los especialistas que están en escenario. Y con esto haga la organización integrada y la articulación entre los distintos organismos que se hacen presente desde la etapa de monitoreo hasta la gestión de los desastres. Entonces, por ejemplo, aquí les presento algunas fotos de eventos que han pasado aquí
en tema, por ejemplo, lluvia y seca, estamos con los cambios climáticos a los puntos extremos, o sea, el promedio de lluvia se hace por una secuencia muy fuerte de lluvia, como tuvimos desde el principio de enero hasta a la semana pasada. Ha pasado muchas lluvias en el estado de Río de Janeiro, en la ciudad, y más al sur en Angra dos Reis, donde incluso está ubicado la central nuclear de Brasil. Entonces, aquí algunas fotos que les presenta, por ejemplo, por la demasiada lluvia, los terrenos se quedan mojados en demasiado y se hace daños en toda la estructura. Mira, por ejemplo, cómo se quedó después la ciudad, donde una calle ahí se torna totalmente inutilizable. Y muchas veces, por ejemplo, las antenas de telefonía celular se colapsan como un todo, ¿no? Y al extremo opuesto, o sea, por ejemplo, aquí en las cercanías de la ciudad de São Paulo, nuestra mayor ciudad, donde se vive en São Paulo y cercanías, cerca de 30 millones de personas, y los reservatorios, por falta de lluvia, se llegó muy cercano de un punto crítico que nos obligó a una contención de gastos de la agua. Y igualmente en otro punto, aquí a la frontera Brasil-Paraguay, bueno, aquí es un error, bueno, en el río Paraná, justo a la frontera, aquí de un lado está Paraguay, do otro lado está Brasil, donde que el río Paraná, que es un río mucho profundo, estaba al momento aquí, esto era en diciembre del año pasado, y se podía cruzarlo a pie. Y tenía como 1,5 metros de profundidad, una cosa rarísima que impedía la navegación, incluso en Argentina, más al sur, y igualmente la producción de electricidad del principal punto generador de Brasil llamado Itaipú, que produce como 20% de toda la energía del país. Entonces, puntos críticos de manejo y que se tiene que estar en contacto permanente. Por ejemplo, a un día más caliente se pone más energía, consume energía. Y cuando los generadores están más al límite, ¿no? Entonces hay que estar en permanente control y monitoreo para, por ejemplo, saber exactamente en un caso crítico dónde se va a desconectar para que no se quede, por ejemplo, sin energía un hospital crítico, por ejemplo, en periodo COVID, ahí esto sería demasiado crítico, cortar la energía en un punto crucial a aquel momento del país, ¿no? Entonces, eso hace Senat de hacer el monitoreo global e integrado a nivel nacional. En infraestructura, por ejemplo, de generación de energía, aquí nuestra central nuclear, son dos centrales distintas, que está ubicada a cerca de 200 kilómetros al sur de la ciudad de Río de Janeiro y como 200 o 300 kilómetros al norte de São Paulo. El principal polo petroquímico que se pasa ahí, se tiene, después de un tiempo, una falta de elementos críticos, por ejemplo, como petróleo, gas y una serie de cosas, si algo pasa aquí. Y comenté ali del río Paraná, ¿no? Aquella foto se hacía después de la usina de Itaipú, ¿no? Entonces el lago que estaba aquí en aquel momento estaba abajo del punto de producción. La usina estaba totalmente desligada por falta de capacidad de generación de electricidad. Igualmente hay transporte, les presento aquí quizá la primera o la segunda, depende del punto de vista, ruta, la carretera de Brasil que sale de São Paulo a Santos, el principal puerto, con la principal ciudad económica del país, ¿no? Por ejemplo, si algo pasa aquí, igualmente el colapso se hace presente en muchas partes de Brasil, por un efecto, y digo el efecto dominó, no sé si pasa bien en español, o sea, empieza a faltar cosas en São Paulo, que es un punto de distribución a otros sitios en Brasil, y entonces un colapso aquí se hace en pasar de días y semanas presente en todo el país prácticamente. Aquí abajo, la principal ferrovía de minerio de Brasil, que sale de Pará y se va al puerto de São Luís, la capital de la provincia de Maranhão, ¿no?
Y se pasa algo aquí, por ejemplo, un manejo de como 10% de la exportación brasileña de minérios se para. Entonces, a cada segundo que esta ferrovia no está disponible, se tiene una consecuencia económica violentísima. Y aquí, aquí igualmente está errado, aquí el puerto de Santos, o sea, aquí está ubicado al final de esta rodovia. Y, por ejemplo, si un navío aquí pasa como pasó el canal de Suez, un bloqueo a la entrada o a un punto crítico, se empieza a hacer cosas terribles por la nación, ¿no? Entonces, cosas como esa que les presenté, que Senado hay que monitorear y tener como misión principal que al momento inicial que se empieza un bloqueo, ¿no? Un punto crítico, en máximo de 4 horas se tenga una respuesta diseñada, adecuada a la situación y el accionamiento de las personas, de los expertos que se hace sentido aquella situación. Y bueno, puede pasar a cualquier momento, a cualquier hora que sea, por la noche, y los desastres y los riesgos, no sé por qué, pero se pasan más fuerte a la noche, a los finales de semana, a los feriados, como si fuera, como si estuviera en estos momentos raros como un imán ahí a atraer problemas, ¿no? Entonces, básicamente se tiene 3 puntos cruciales: el monitoreo y la eventual identificación de que está todo bien o que algo ha pasado que necesita un análisis, ¿no? Y el transbordo de este equipo de especialistas para tiene que ser muy corto, a un tiempo muy corto y con una precisión muy fuerte, por ejemplo, transmisiones de fotos y todo un protocolo prediseñado, ¿no? Y una vez que el análisis se pone ahí a un estatus de criticidad, ¿no? O sea, se tiene una posibilidad fuerte de que algo va a pasar, accionar los canales de respuesta y las personas que se traen al local y eventualmente sacar las personas ahí de la región para que no sean de alguna forma afectados por las consecuencias del desastre. Vamos, que nunca nos pase, por ejemplo, un incidente nuclear que hace la necesidad que a un tiempo muy corto, alrededor de la usina, 25 kilómetros alrededor de la usina, se saque todas las personas, excepto las equipes de emergencia. Y esto hay que hacer una simulación y una actitud mucho distinta de preparación constante de las personas. Y ahí que les digo, los modelos, la visualización precisa y consecuente en Senad es algo esencial. Y por la cultura de Senad, el proyecto que se creó, la nueva sede de Senad, que tuve la oportunidad única de manejarlo, incluso hacer el diseño técnico, como que por la cultura de las personas hacía la necesidad de que el manejo visual se fuera algo presente desde el marco cero o al inicio. Entonces, para que se tenga una idea, en antelación al proyecto, esta era la instalación de Senad, una sala donde había las personas que trabajaban aquí, con sus pantallas de ordenadores normales, o sea, de un computador regular de oficina, no un computador especial con resolución gráfica más avanzada y, consecuentemente, necesaria ese tipo de análisis, donde essas pessoas, digamos assim, tinham que fazer milagros e se sentiam como que, mira, não consigo fazer a diferença, não consigo fazer mis presupuestos e lo que se espera de mi función. Y eso les ponía así como en una situación crítica de desconforto personal y de desmotivación sobre todo, ¿no? Entonces, la idea con el proyecto, el diseño del proyecto fue, en primer punto, detectar las necesidades. Mira, una vez que se ha decidido hacer una inversión fuerte a crear un nuevo Senado, ¿no? La velocidad de conclusión del proyecto está listo para el próximo verano, o sea, el momento donde
en Brasil se tienen los mayores problemas con desastres, ¿no? Conectados a lluvia o a falta de la lluvia, porque son los periodos que típicamente se tiene la lluvia constante que pone, por ejemplo, los reservorios de agua y de producción de energía prácticamente llenos para tener agua para los meses del invierno, donde típicamente aquí, sobre todo más al centro-sur de Brasil, una lluvia pequeña, ¿no? Y que no sirve para composición de los reservorios. Entonces, algún resultado necesitaba salir en 6 meses del proyecto. O sea, una nueva sede de Senad que pudiera manejar lo que les comenté en antelación. El proyecto necesita precisión. Por ejemplo, imagine una persona hacer un análisis falsa, porque tiene, por ejemplo, en su pantalla o en telas de presentaciones del proyecto, informaciones inadecuadas o con la resolución distinta de lo que se necesita para una análisis adecuada. O sea, el proyecto tendría que proveer la exactitud y la precisión necesaria a los especialistas y a los distintos tipos de especialistas conforme al tipo de desastre que les manejan. El centro hay que operar todos los días, no hay finales de semana en Senad, y igualmente 24 horas por día. Es una especificación similar a un sistema nuclear, o sea, o que se llama de 3/9, o sea, 99,9% de disponibilidad al año. El Senad no puede quedarse en plena operación con más de pocos minutos al año, o que significa un diseño técnico, así como un manejo de la gestión crítica de lo que se llama de alta disponibilidad. Caso pase algo, ¿no? Idealmente, todo tem que ser detectado em manutenções preventivas e não correctivas, ou seja, problema não pode parar o centro. E aí ter um conceito que se adota em aviação, não, em aviões marcados, sobretudo, que se chama mantenibilidade, ou seja, a possibilidade de um reparo muito fácil e, sobretudo, que se pueda planificar as datas de fazer as revisões e los puntos, en cuántas horas se hace, por ejemplo, un paro de una parte con una contingencia para garantizar que el centro nunca pare de una manera, sobre todo, no prevista. ¿No? Y todo se tiene que hacer porque, bueno, no se podría pedir Brasil, pare, los desastres ahora no van más a existir por un periodo del proyecto, ¿no? O sea, Senad dijo que estaba en vuelo, tenía que construir el nuevo Senad y traer los especialistas de la infraestructura actual para la nueva en vuelo, o sea, en operación. ¿No? Es como construir un nuevo avión con el avión en vuelo sobre el Atlántico o el Pacífico. Después está un link ahí que si alguien quiere ver cómo está operando el Senad, puedo presentar después. Entonces, mira que todos los sistemas de manejo, esta aquí fue la identificación inicial de necesidad. O sea, primero, evaluar el Senad, cómo están las cosas que necesitan, qué tipo de desastres, histórico de problemas, o qué ha pasado a contento, que no ha pasado a contento, que presentaba, digamos así, necesidades de evaluación y lo que se podría mantener parecido con lo que se tenía. En función de esto, crear un modelo de operación capaz de hacer la simulación, o sea, presentarles cómo sería esto. Y en función de las definiciones que, ok, esto está bien y está contento, promover una reorganización organizacional, incluso con selecciones de personas y especialistas suplementares al que el Senad tenía en aquel momento, ¿no? Entonces, mira aquí, esta pantalla nada más que una reproducción en PowerPoint de la gestión del proyecto. Cuando hacía un clic sobre, por ejemplo, esos puntos, se abre las fotos, los documentos, los modelos técnicos y todo
que sea ligado al punto 1 y las partes del negocio, o sea, la comprensión de necesidades. Una vez que se sepa lo que se necesita, los diseños técnicos de cómo se hará esto pasar, o sea, un concepto general de cómo sería el SENAD. Mira que lo que se ha definido aquí es fundamental para ese diseño, ¿no? El sistema de gestión de riesgos y los desastres, que es la función mayor del SENAD, y el nuevo centro, así como su infraestructura de base que permite al centro operar según su concepto general y garantizar que los software y sistemas de gestión digitales igualmente tengan interconexión con la física. Por ejemplo, un sistema de software que necesita un determinado juego de terminales, sistemas, conexiones de internet, refrigeración para los equipos y todo esté de acuerdo, o sea, todo interconectado y adecuado. Por eso las técnicas visuales y por modelo se hacen fundamental. Por ejemplo, la persona de software dice, mira, necesito de algo así. Las personas de infraestructura hacen una evaluación, no, mira, para esto tengo que tener más memoria, más esto, si tiene más memoria, se genera más calor, se tiene que poner un equipo distinto, se necesita un área superior, el cable se hace distinto, la protección de redundancia de generación de energía para ese punto se necesita algo distinto. Entonces, siempre hacía un alarme automático a los demás componentes, porque todo está interconectado a una única base visual de datos, que reproduce exactamente esa pantalla aquí, ¿no? Y después, más adelante, o sea, la construcción de la operación, ¿no? O sea, la preparación de los especialistas para que comprendan cómo operar la nueva infraestructura, los procesos de operación y soporte, o sea, de manutención preventiva, de las interconexiones con los demás instituciones que hacen parte del sistema SENAD, aunque no estén bajo sus instalaciones físicas. Y en función de la complejidad, ¿cómo se haría la verificación y validación? El nombre inglés normalmente se usa ver and vote, ¿no? O sea, verificación y validación, aquí pasa bien prácticamente en todos los idiomas, para garantizar que esto, bajo simulación electrónica al inicio y después en simulación real y en los ambientes físicos, se maneje en antelación a la operación definitiva del centro, todo, incluso con funciones de entrenamiento de personal y verificación de calidad de todas las cosas, donde el error aquí significa una vida que se va a perder. Siempre dice al equipo, nosotros manejamos vida. Un SENAD distinto hace un atestado de vida a muchas personas. Es más que un proyecto. Manejamos vida y personas, ¿no? Entonces, por el manejo temporal, o sea, en 6 meses el SENAD habría al mínimo que tener como es imposible 6 meses tener todo listo. Si ha hecho una situación de una gestión ágil de proyecto, o sea, a cada 6 meses se hacía una operación entregue al cliente, o sea, a los operadores SENAD, cada vez más completa y compleja por consecuencia. Entonces, a la etapa 1, que se llamó aquí lineamientos o alineamientos en portugués, donde se diseñó la necesidad de SENAD y por todos los aspectos, inclusive legales, los ajustes legales derivativos del Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil de Brasil. Después del SENAD 1, que cuando en 6 meses después del marco cero, o sea, aquí, se empezó a tener una operación, ¿no? Con una presencia de especialistas interconectados con los demás centros. Por ejemplo, hay 2 centros que hacen el monitoreo climático en Brasil, uno ubicado aquí en Paraná, en Curitiba, y el segundo ubicado en las cercanías de São Paulo, ¿no? Las personas de manejo en cota, en tiempo real de los reservatorios de Brasil, una institución llamada ANA,
que hace la gestión de aguas y reservatorios, ¿no? Y con eso tiene en tiempo real de todos los ríos y lagos naturales y reservatorios, la cotización que está ahí en punto permanente. El SENAD 2 que ponía entonces todas las personas bajo la estructura física completa y las personas que se ha hecho, aquí se tenía parte de las personas ya ubicadas al centro, aquí todas las personas, incluso entrenadas con los especialistas bajo una operación simulada del centro y que sepan sus procesos. El 3 con el sistema de gestión digital y visual implementada y la última, el SENAD 4, o sea, con todo esto equipado, hacer periódicamente simulaciones y mejoría de los procesos de gestión bajo la experiencia que se tuve aquí por la operación aquí de cada etapa. O sea, en 6 meses el SENAD estaba empezando la operación, en un año ya se tenía un SENAD más avanzado, a un año y medio el SENAD ya a plena operación y con 2 años se tenía el SENAD incluso mejorado bajo la experiencia de las personas que pueden indicar, mira, necesito esto, es una lapidación, un proceso adicional, ese proceso está mal o lo que sea, ¿no? Entonces, como si fuera una mejoría bajo la experiencia. Mire que todo esto es visual. Así se presentaba en las reuniones sin hacer ningún PowerPoint o cualquier ferramenta adicional, porque el sistema provee la visualización. Mira aquí la visualización con colores distintas, al azul, aquí las fases o los sprints del proyecto, aquí las soluciones, lo que sale al final de cada etapa, aquí a las personas, los líderes llaves del proyecto, y aquí las principales entregas o salidas de esta etapa. Y a un toque de clic se tiene el detalle necesario caso una persona lo quiera ver, por ejemplo, bajo la estructuración general, que como estamos ahí en presupuesto de tiempo, los costos y todo lo que sea, ¿no? Algo semejante a los gráficos que les presenté al inicio. Mira, tiempo cero de hacer PowerPoints, porque PowerPoint no se paga por esto y consume un tiempo gigante hacerlo. Esto tengo quizá lo comprendo con una visualización superior, pero con un dispendio cero de inversión de hacerlo, porque está prediseñado con una estructura que sirve a este proyecto, a cualquier otro. Por ejemplo, toda vez que voy a decir fases de un proyecto, el visual será siempre así. El contenido seguro va a cambiar proyecto a proyecto, van a tener 5, 10, 2 o cuantas fases sean necesarios, ¿no? El equipo muchas veces no se hace necesario tantas personas porque se tiene una complejidad más baja, y la idea es que un color aquí es universal a todos los proyectos, o que significa que la interfaz visual al usuario es universal y permanente. El contenido cambia, pero la visualización igual siempre, bajo una política centralizada. No pensó esto proyecto a proyecto, se pensó globalmente. El proyecto SENAD igualmente se pensó globalmente, pero se dividió en etapas para se ahorrar tiempo y proteger más temprano a las personas sobre los riesgos que Brasil está ahí cada vez más después por las lluvias y secas, los cambios climáticos, una tecnología más avanzada que soporta nuestra infraestructura y todo más, ¿no? Mira aquí una pantalla de simulación de presupuestos financieros. Mira, a cada etapa, aquí con una representación simbólica, pero tendría un valor, ¿no? Por ejemplo, los costos progresivos de cada etapa. Entonces aquí, por ejemplo, una curva como esta de plan y una curva que se va presentando los números reales, o sea, los dispendios, los
costos reales que se van haciendo progresivamente con el avance del proyecto. Aquí, por el volumen típico de desastres que se evita, el ahorro, aquí no hay un vantaje económico, un lucro o algo así, pero se tiene una economía, o sea, un desastre que se evita, trae una economía al país y se puede hacer una inversión de este capital de una manera mucho más noble. Entonces, la idea, ¿no?, fue presentar la resultante, o sea, la diferencia aquí y presentar que el costo de Senad era bajísimo y que él, al año como que un año y 2-3 meses, él ya se pagaba, aunque la inversión fuera bastante cara, pero el resultado se paga en 1 año y 3 meses. Y esto como presupuesto de manejo del proyecto desde el día 0, siendo hecho de una integración automática y sin esfuerzo mecánico, burocrático, durante todo el proyecto y la futura operación. Aquí, por una cuestión de presentarles de una manera más clara, les presento aquí una representación como del año 1, 2 y 3 de la operación. Mira la codificación de colores, ¿no? Rojo, costo combina más con rojo. El resultado final, verde, me parece una cor adecuada a representar el resultado financiero de la inversión. Entonces, siempre en la gestión visual, procuro encontrar colores que ya están asimilados y comprendidos como algo natural a las personas que están involucradas al proyecto o a la futura operación. Mira que el símbolo de Senad, como algo de defensa civil y emergencia, tiene el color naranja como principal. No es coincidencia que se utilice esa cor para representar el avance de Senad, porque es una cor natural para las personas. Mira aquí otra cosa que les presentaría como una sugerencia típica para proyectos complejos. En general, el manejo del proyecto, ¿no?, su gestión y el manejo técnico se hace por sistemas distintos. Les diría, no haga esto, haga integrado. Simplifica demasiado tener una base única. Aquí, entonces, los manejos técnicos, o sea, las distintas disciplinas de trabajo. Por ejemplo, aquí el modelo de operación, le presenté en la antelación o que significaba eso, o sea, el diseño de cómo se hará la operación futura del Senad, la disciplina construcción civil, porque se tenía que construir el Senad, la tecnología e infraestructura embarcada que se pondría al Senad, los equipos que se tenía que especificar, comprar y todo, la selección y diseño, en primer punto, el diseño, quién debería trabajar en Senad, la especificación para contratación y selección pública de esas personas y el entrenamiento del cuerpo técnico. La detección de necesidad de diseño, entrega y validación de los procesos de operación y igualmente el sistema de gestión. Entonces, tendría aquí 7 disciplinas técnicas y a cada etapa y subetapa se hace una verificación y validación para garantizar que estén adecuadas a la necesidad identificada, incluso con la participación efectiva de las personas mayores digo, en experiencia, en dominio técnico de aquilo como usuarios finales. Y mira que esto está representado aquí, que al proyecto necesito los usuarios llaves de cada punto central de Senad. Es él que sabe lo que Senad tiene que ser, ¿no? Entonces, le pondría aquí reflexiones. Una buena gestión visual
hay que ser transparente y adecuada al dominio del cliente y sus necesidades. Tengo que pensar a partir de una gestión visual, de conseguir comprender el todo, o sea, la solución, el sistema completo de la solución, y hacer un diseño que represente el todo del proyecto y que pase esa comprensión adecuadamente al cliente y todo el equipo técnico que hace parte del trabajo, incluso los operadores futuros de la solución que se pone. Y esto les diría que como principal, quizá el principal ventaja es crear una confianza de que las cosas están saliendo como se debe, crear una confianza al cliente, al equipo, que se pone más motivado en saber cómo estamos, cuáles los puntos que están más críticos, puntos que demandan una atención superior, incluso cuando se ha cambiado alguna cosa por un riesgo que se ha transformado en un fato concreto. Entonces, cuando se hace ese desde el principio, les diría, es raro el cliente que pensará una vez más en hacer algo distinto de una gestión visual. Y presupuestos, mira que está aquí, presupuestos ágiles y gestión bajo tecnología de soporte. ¿No? Entonces, mira aquí otros visuales, o sea, si clicas en algunos puntos de aquel, una visión general, mira los puntos claves de las disciplinas, la interconexión de puntos llaves que deberían ser alcanzados, o por ejemplo, aquí todo el equipo debería tener una motivación, debería al momento del proyecto detectar la motivación de todas las personas, porque la energía necesaria al proyecto, por la complejidad, presión de plazos y todo más, era fundamental, ¿no? Que los líderes llaves, ¿no? Incluso con los líderes públicos, las futuras operaciones, incluso ministros y secretarios ejecutivos de defensa civil, compreenderam lo que está pasando y por ser un proyecto de interés nacional, que a qualquer momento que alguém, por exemplo, da prensa les perguntasse como estão as coisas, tuvieran condições de reaccionar adequadamente a perguntas, entrevistas, ou então reuniões nacionais, por exemplo, com a presidência da República Brasileira, não? E pontos críticos de controle, a AGU, Advocacia General de la Unión, o sea, los abogados de la nación que ven si el dinero público está siendo adecuadamente. Entonces, órganos de control nacional, que sobre todo un proyecto crítico, no solamente por los costos, pero las consecuencias de un producto inadecuado, ¿no? Así un control semanal de avance del proyecto. O sea, ascendió, tenían una ascensión al proyecto pleno para hacer las fiscalizaciones y garantizar una transparencia nacional, ¿no? Entonces, los tres órganos aquí son de control financiero y técnico de las soluciones públicas en Brasil, ¿no? Y un punto que se detectó importantísimo, o sea, si por ventura al medio del proyecto pasara un accidente fuerte, la sensación de las personas del país pondría el Senado quizá con cambios de secuenciamiento de la implementación. Entonces, monitorear a partir de los especialistas Senado nos alerte si hay un riesgo fuerte que nos ponga quizá con necesidad de cambiar la secuencia del proyecto. Ese era un punto clave de estar en contacto con las personas de la operación de Senado, aunque estuviéramos concentrados al proyecto a principio, ¿no? O sea, vea que es un cuadro de visualización integrada y aquí las leyes brasileñas más relevantes aquí, los puntos, el número de puntos, por ejemplo, a cada estado, tenemos 26 estados, una federación, y más el Distrito Federal, donde está la capital Brasilia, ¿no? Entonces, 27 entes independientes que necesitan de proveer informaciones y recibir informaciones de Brasil.
56 cidades chaves que tienen algo importante a la nación, que ponían claro la presión. Y los dos ministerios de Brasil que hacen la planificación, por ejemplo, económica y la gestión general de los proyectos en Brasil, que es el ministerio llamado Casa Civil, que es el ministerio de los ministerios, se hace el control de la ejecución de la planificación del país. Y aquí el ministerio responsable por la planificación, que tiene una integración muy fuerte. O sea, para ellos era importante saber o que pasaba ahí. Igualmente, tenían acceso al sistema y reuniones periódicas de acompañamiento, siendo que algunas de ellas incluso con el presidente del país, el vicepresidente y el ministro de la Casa Civil, que sería como si fuera el tercer persona de la importancia de la administración brasileña. Entonces, ahí una reunión como esta era algo así importantísima, ¿no? Y hablar quizá una cosa rara, distinta, que pasara una visión equivocada del proyecto, ponía el proyecto a riesgo. La interacción con estas cosas aquí pondría el proyecto a una visión superior y positiva o al reverso a problemas, ¿no? Aquí arrancó cómo se organizó la integración nacional, ¿no? O sea, los distintos organizaciones a nivel, aquí ACES y Rio Grande do Sul, ¿no? Santa Catarina, Paraná, los estados brasileños, que tienen una actuación independiente y coparticipante del Senado. Las regiones críticas del país, las ciudades llaves, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, por ejemplo, y eventuales operaciones ahí, en locales de incidentes o locales que se hace una evaluación más precisa, electrónica, satelital normalmente, o por drone, o entonces con un equipo local ahí presente. Entonces, esto se transformó incluso en una importante ley nacional que define el Sistema Integrado Nacional de Protección y de Defensa Civil. ¿No? Tuve la libertad de no traducirlo porque es un nombre oficial previsto en las leyes nacionales y citado incluso por la Constitución Federal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el arranque del tráfico de datos, cuando se tiene, por ejemplo, instancias distintas. No voy aquí a detallar, podría seguir un año, pero mira, cada color significa uma disciplina distinta, cada división significa una organización distinta que necesita de una interconexión más organizada y una visión global que es una representación de una pantalla clave sobre aquí la cuestión más técnica, ¿no? Entonces, les digo, ¿no? Esto que se hizo acá, o sea, una presentación más visual y más integrada, crea canales de confiabilidad, de que quien está más lejos del proyecto, sobre todo, tenga condiciones de saber lo que pasa y por esto, por la transparencia, tener una confianza superior. Les diría, independiente de la complejidad del tamaño del proyecto, una gestión visual les permite muchas cosas buenas, que lo colocaría en 3 cosas aquí: confianza, comprensión general de lo que es el proyecto y cómo está el proyecto en un momento de su ejecución, y con esto tener una posibilidad superior de hacer las lapidaciones, las mejorías que se hace necesario conforme se avanza el proyecto, ¿no? Entonces, la posibilidad de interconexión, los puntos típicos de problemas son las interfaces entre las partes. Entonces, esto es básicamente un estándar que se utiliza a los puntos más avanzados a nivel mundial, y que tuve la oportunidad de conviver con algunas personas ahí que crearon este método, que les agradezco por la vida, por tener la oportunidad de estar cercano a ellos y poder aplicar esto en proyectos reales, ¿no?
Mira, aquí les presento ahora una visualización externa del escenario listo. Entonces, es un complejo con dos partes. La parte más abajo aquí, que está aquí, el complejo de infraestructura central, o sea, aquí hace las provisiones de energía, de aire acondicionado para mantener la temperatura de operación a las personas. El confort es fundamental para quien está bajo una presión de una emergencia, e igualmente para mantener los equipos funcionando a contento dentro de sus presupuestos de especificación. Entonces, para que tengan una idea, aquí son 5 generadores distintos para proveer energía. El camino de cables que esta energía sigue al centro entra por 2 puntos distintos. Cada mesa de trabajo tiene la electricidad vinda de 2 puntos distintos. Para que si pasa algo en un punto, se tenga la redundancia y la posibilidad de operación plena, aunque se tenga, por ejemplo, al equipo de informática que está ubicado aquí a la operación, una pantalla que está aquí diciendo, mira, el sistema energía principal colapsou e estamos agora operando com a redundância ao generador 2 e que se dispare uma manutenção corretiva aunque o centro opere em condições normais, igualmente, eventualmente, bajo a um manejo de uma emergência crítica, ou, quizá, a mais de uma emergência crítica de um país gigante continental, não? Então, aqui, para esta parte aqui é onde se quedam as pessoas. El presupuesto de la construcción civil es que se fuera un local de mucha iluminación natural. Él está ubicado en Brasilia, un local que se tiene una insolación bastante buena al año todo, ¿no? Entonces, que las personas manejando quizás fotos raras de personas así, con problemas y todo, más que se tengan una condición de operación única de trabajo bajo un conforto y una situación de ubicación privilegiada para el manejo y un local que no tenga la libertad de tener fallos, ¿no? Entonces aquí, esta aquí es una imagen 3D de la parte aquí de operación y mira la integración, ¿no? Aquí en esta pantalla donde se entra las emergencias, por ejemplo, aquí se está haciendo cada punto de interés. Se tem 5 níveis de status, ou seja, normalidade, que seria, bueno, todo está maravilha, está todo bueno e nada passa aí de excepcional. E ao oposto, o nível 5 significa que se há um colapso grave e um manejo de acidente com consequências graves sobre toda a população cercana deste local, não? Então, aqui se tem os pontos e el status de los puntos en tiempo reales por una combinación de monitoría por instituciones adicionales interconectadas al Senat, igualmente interconectadas por visualización satelital por imagen y información técnica, por ejemplo, cotización de ríos a partir de la Agencia Nacional de Agua, ANA, ¿no? La interconexión con la usina nuclear brasileña, que mostra que estão em normalidade ou fazendo, por exemplo, uma simulação de incidentes, onde que o Senado se põe pronta para uma eventual reação, né? E aqui pessoas onde cada posição se tem, depois les apresento uma visualização Zoom, que se tem uma visualização de seu ponto de interesse, que é configurável por as pessoas que estão aqui ao fundo, ¿no? Incluso se puede, por ejemplo, que las 4 personas aquí manejan un incidente distinto de los demás. Entonces, aquí el punto de entrada. Una vez que se detecta alguna cosa, inmediatamente una pantalla que no se ve aquí porque está a la pared interna aquí del otro lado, ¿no?, de esa sala, se presenta ahí el punto de análisis y se llama a los especialistas aquí que están locales o por vía electrónica, por ejemplo, un experto de una universidad, por ejemplo, la Universidad de São Paulo, para que se tenga ahí acceso a su conocimiento, su análisis, a partir de una videoconferencia con protección excepcional de datos y interconexión bajo redundancia y interconexión padrón militar.
Y los especialistas de soporte, como por ejemplo informática, dicen, el caso aquí, tenemos al momento 2 casos críticos, una parte de la infraestructura está ok, o tiene alguna cosa que está en redundancia, por ejemplo, de energía, o lo que sea, ¿no? Entonces, que se soporten la operación y los especialistas. Entonces, mire que la secuencia procesual es la misma de la secuencia física. El lógico, el mundo físico y el mundo procesual es lo mismo. A pasa para B, están cercanos, incluso con visualización directa, visual y no solamente por pantallas, para que perciban, por ejemplo, la tensión del ambiente de las personas con la cual está trabajando y con eso se ponga pronta a reaccionar de manera consecuente al manejo que tienen que hacer, ¿no? Aquí sería un sitio para decisiones, ¿no? Entonces, después de un análisis se pone aquí una visualización de los puntos críticos para que líderes nacionales tomen la decisión. Eventualmente, a un manejo crítico, viene aquí el Consejo de Seguridad Nacional. Y la posición clave aquí sería del presidente de la República. Y por esto hay una entrada secundaria con una área de soporte, incluso de seguridad física, para personas, autoridades críticas de la nación, y con el punto que no está visual aquí porque está ubicado una área cercana a la foto, y respetando por consecuencia requisitos nacionales de seguridad nacional de personas y estructuras críticas, que pone una complejidad técnica muy especial. Les garanto que fue un proyecto que desafió a todos de encontrar soluciones adecuadas para funcionar, ¿no? Les presento algunas pantallas, mire, todo visual. Aquí, entonces, este punto, o sea, esa pantalla principal de entrada entonces, aquí, por ejemplo, se hace visual al momento una imagen satelital global del país, de lluvias, ¿no? Y los puntos de interés que estaban ahí al momento. Y la persona que está haciendo un análisis un poco más detallada está viendo aquí una reproducción de esa pantalla y está interconectado con personas y imágenes suplementares que le ayuda a tomar decisiones o detectar la criticidad o hacer el análisis técnico adecuado, ¿no? Y eventualmente compartiendo essa pantalla aqui na pantalla principal com seus colegas para quando você tenha necessidade de fazer uma análise multitécnica, ou seja, por especialistas distintos, de distintas técnicas, de distintos saberes. E podendo compartilhar igualmente por meio eletrônico com qualquer pessoa a qualquer ponto do planeta que pueda ascender a uma internet satelital. Internet física ou satelital em caso de estar en un local un poco más raro. Aquí la sala de análisis, mira la visualización aquí, la pantalla, aquí está una pantalla de teste, no está al momento, y aquí los equipos de soporte. Aquí el primer punto están los equipos de informática y al final los equipos que hacen las conexiones con órganos de respuesta y soporte humanitario. Por ejemplo, provendo alimentación a personas bajo un desastre o una emergencia nacional, ¿no? Y aquí las pantallas que les ponen informaciones exclusivas y adecuadas a los especialistas que están aquí, como el estatus necesario de cada equipo, ¿no? O sea, particularizado a las personas que están aquí, ¿no? Y aquí, entonces, el Consejo Nacional, eventualmente aquí, vendo en pantallas de alta resolución y que se puede combinar en una pantalla bastante gigante, compare aquí con el tamaño de las sillas aquí, ¿no? Y una mesa de operación que está interconectada a los demás, que pone aquí las informaciones adecuadas, fotos y cualquier información que se hace sentido para una
tomada de decisión o haciendo una conferencia con algún especialista, sobretudo que esté a un punto privilegiado de observación de lo que pasa en Senado, o de lo que pasa en la emergencia que está siendo evaluada por Senado. Entonces, igualmente a la operación como al proyecto, todo en sentido visual, ¿no? Aquí una visualización de una pequeña parte del proyecto, o sea, de entrada, o sea, una llamada de una entidad que se llama CEMADEM, que hace el monitoreo de riesgo de desastres conectados a lluvia, ¿no? Una eventual llamada de una persona cualquier que esté ahí circulando a la calle, por ejemplo, y vea algo raro, disparando a un operador telefónico, un call center, un apuntamiento de emergencia, o de otros órganos, instituciones que van a acionar al Senado, quizá por meio telefônico, diante de uma situação um pouco mais crítica. Ou via web, né? Bajo a um sistema. Então, aqui, basicamente, um pequeno fluxo de um processo que sustenta o Senado, no caso, entrada de demandas, entrada de uma situação que sale, hace uma movimentação de status de los proyectos. Y todo visual, o sea, la consulta de cómo hace el proyecto, pongo a una pantalla ahí para las personas tener la seguridad que están haciendo la secuencia adecuada de acciones o eventualmente poniendo acciones adicionales dentro de una particularidad que aquel incidente necesita. Entonces, le gustaría de presentar un pequeño vídeo que les presente de una manera un poco más clara, ¿no? El Senado, la operativo y por consecuencia la visualización y cómo le hacen ahí al día a día, presentado directamente por el jefe de Senado que se llama Armin Brown, que estaba ahí el proyecto como un usuario ya desde el marco cero. Por favor, si pueden presentar el vídeo de YouTube. Gracias. Aí vamos fazer algumas pausas ali para O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil Nacional é um importante órgão do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nós trabalhamos principalmente na preparação para desastres e na resposta aos eventos adversos e desastres quando eles acontecem. Por favor, isso. Mira acá. Aqui uma pantalla, mira que hace uma sobreposição de imagens satelitales, né? Então, o mapa de Brasil, e em amarillo aqui estão os pontos críticos para esta lluvia que está aqui. Então, mira que aqui, quanto mais rojo significa uma lluvia mais intensa, não? E, consequentemente, os pontos que podem ser afetados por se aquela lluvia cair com a intensidade, e como não se tem 100% de seguridad las cercanías, que porventura pueden ser impactados si esa lluvia con un viento adicional se pone más al sur, más al norte, entonces como si fuera una zona de guarda aquí, ¿no? Y aquí entonces los puntos de acceso, mira, imágenes satelitales complementares a partir del GOES-16, que es un satélite climático, ¿no? Imágenes de noticias que se acompañan, por ejemplo, la visualización por ejemplo, la percepción de las personas locales, cómo están bajo la situación, porque hoy en día esas imágenes todos lo saben, ¿no? Entonces, percibiendo al campo cómo están ahí la reacción humana de las personas al local. Avante, por favor. Um dos importantes trabalhos realizados aqui no Senad. Aqui. Então, mira que a divisão aqui, todo o território brasileiro, e os pontos de interesse em aquele determinado ponto. Por exemplo, aqui, ao rio Amazonas, se tinha, em la calle del rio Amazonas, 3 pontos que estavam bajo atenção naquele momento que se fazia essa foto. E a cada ponto aqui indica um ponto de interesse nacional, um ponto que é importante de monitoreio. ¿No? Por ejemplo, aquí hay un encuentro de ríos
y es un punto muy fuerte de intensidad de lluvia y de transbordo del río Amazonas ahí para la ciudad de Manaus, donde hay un importante hub de regional. Igualmente tiene una gran parte de la industria electrónica de Brasil. Entonces, una lluvia ahí tiene un impacto local y nacional. Entonces, al momento ali, teníamos 3 puntos de interés. Y aquí vale lo mismo para los demás, ¿no? Entonces, a cada provincia se tiene aquí, y eso significa un grupo de personas haciendo el análisis, el tratamiento de datos, y la idea que, por ejemplo, mira, una vez que les diga cómo funciona esa lógica, ¿no? Que los puntos significan un punto de intereses prioritarios, y que aquí los 173 son puntos de análisis al momento, ¿no? Que llaman la atención. No necesita así de una gran inteligencia, una gran instrucción para que las personas comprendan el significado de este plan y de esta visualización, ¿no? Entonces, visualización precisa, clara y previamente definida a las personas me parece algo único y esencial a cualquier manejo más importante. Avante, por favor. A elaboração de alertas, avisos, que permitem à população tomar decisões antecipadas na possível ocorrência de desastre. Com essas informações, nós conseguimos antecipar eventos adversos, tomar medidas de preparação, e quando o desastre acontece, nós temos uma grande capacidade de organizar e articular vários órgãos do governo federal em um esforço conjunto e integrado para fazer frente ao desastre e atender as populações. Nosso objetivo é estar planejado e organizado para que em momentos críticos nós possamos, de maneira antecipada, atuar e chegar para atender os municípios. Utilizando as Forças Armadas de Brasil. Bom, compartilho uma vez mais aqui minha pantalla, ¿no? Entonces, las conclusiones que les diría bajo el proyecto Senado, o sea, considerando que cada uno tendrá sus propios proyectos, ¿no? La gestión visual les proporciona la oportunidad de tener proyectos listos con precisión y calidad en plazos únicos y superiores, o sea, en plazos más cortos. Les digo que lo que practico ahí con gestión visual le transforma en gestión ágil exactamente lo que la palabra pone como realidad, más velocidad de entrega al cliente. Y es que los clientes desean. Que a cualquier momento del proyecto, los líderes involucrados sean con un interés más técnico, más comercial, más de alta gestión, de alto liderazgo, lo que sea, tengan la comprensión de que sea necesario a su interés. Que con esto las personas tengan la presión, mira, hago la diferencia, mira, está saliendo las cosas como se debe, y se ponen más motivados, incluso porque están teniendo una retroalimentación permanente de su trabajo y de su aporte, de su colaboración al proyecto. Con esto, y sobre todo con la tecnología a un costo menor como tenemos hoy, se puede aprovechar al máximo las infraestructuras e inversiones que se ponga ahí, incluso que ya se tenga en puntos, sobre todo donde cuando no se tiene quizá la capacidad completa de invertir todo el capital que, por ejemplo, quizá un país más como Alemania, Estados Unidos o Suiza tendría condiciones de hacer, que a países aquí de Latinoamérica tenemos que aprovechar más, y los capitales tienen la necesidad de ser mucho mejor aprovechados, porque no tenemos una segunda chance en la gran mayoría de los casos. Y esto junta los esfuerzos, sea en qué nivel se esté. Entonces, les diría, esto trae la calidad de construcción de proyectos y programas, incluso de las futuras operaciones. Y les diría personalmente aquí, mirando quizá un espejo, que no se tiene más
no se cree más posible hacer una gestión de una manera distinta do que la que les presenté. Es como si fuera picado por un insecto que le transforma ali su percepción del mundo, y con esto se le diga, mira, qué bueno que tuve la oportunidad de conocer esto, y qué bueno que puedo manejar mis proyectos, mis soluciones de una manera visual, clara, concreta y por consecuencia integradora de conocimientos y de resultados reales a la población brasileña o de cualquier lugar que sea. Les diría igualmente que complejidad sin la gestión visual no se hace bueno. El manejo no se hace bueno. Se pone problemas, dificultad, plazos superiores y quizá una entrega incompleta. Y si alguien lo dice agilidad como algo más concreto, que sea más do que utilizaciones de reuniones ágiles, presentaciones o sea, las acciones mecánicas, y quiera resultados ágiles, reales, trabaje en gestión visual, ¿no? Entonces diría, personas que comprenden lo que se pasa en su alrededor desde el principio del proyecto y construyen soluciones para personas porque comprenden quién son sus clientes, las personas que necesitan de las soluciones, trabajan de una manera distinta, porque houve até uma apresentação, Valéria apresentava ali a paixão, não? Por el ensino, por el aprendizado, quando estudou aí em local, não? Le diria igualmente, aqui se põe personas a paixão de entregar resultados. Os processos se tornam mais que formalidade, pero ações práticas e concretas que põem resultados efetivos. Las tecnologías y técnicas de trabajo se complementan, se integran, trayendo cosas buenas a los demás. Y igualmente, las leyes normativas y cosas que se necesitan seguir, ¿no? Porque es la fundamentación de encaminamiento de un proyecto o de algo que se tenga en cuenta porque está disponible a las personas. E incluso, no caso de Senado, que se contribuiu para a criação de leis suplementares que estabeleceu com base em o que se ha hecho em Senado, uma legislação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Nacional, não? Ou seja, com isto, como palavra maior, os métodos visuais proporcionam uma experiência única, real e consistente que permite entregar soluciones reales y pasión por estar al trabajo. Entonces, les diría, Senad no es una edificación, aunque sea una edificación. Es una pasión. La productividad de operación, cuando las personas llegaron aquí de la estructura pasada que les presenté al inicio y vieron su nueva casa, es única. Los resultados que pasaron a hacer, es increíble la diferencia. Y de personas que antes serían, no, trabajar en Senado, un problema difícil, presión y todo. Oh, tú trabajas en Senado, wow, qué privilegio, qué bárbaro estar ahí, porque tenía una infraestructura distinta. Entonces, mire cuando comenté con ustedes en antelación, que hacer proyectos así es mucho más que trabajar con plazos, costos y especificaciones técnicas, e entregar soluciones únicas a las personas que van a estar ahí o afectadas por la solución, de alguna manera, que en este caso es toda la nación brasileña. A todos, muchas gracias por estar aquí.
le gustaría demasiado, o sea, un intercambio, ¿no? Preguntas, comentarios para que podamos hacer una interacción aquí para sanar, por ejemplo, las dudas y todo. Roy, hay un par de preguntas en la casilla de Q&A y hay también es una pregunta en el chat. Te leo primero la del chat, ¿te parece? Está bien. Porque fue la que primero se lanzó también. Es de Guillermo, dice. Todo país tiene su sistema de planeamiento, como acá en Perú, Defensa Civil. Usted ha hablado de la complejidad de las plantas nucleares. Mi pregunta es, ¿qué pasó con Chernóbil desde su punto de vista? ¿Qué pasó con Chernóbil? Porque hay 3 accidentes nucleares que han cambiado nuestra percepción. Primero, Three Mile Island, ¿no? En Estados Unidos, una isla con una central nuclear que llegó a un colapso intermedio, ¿no? No fue al nivel Chernobyl, pero porque tenía una contención, ¿no? Una protección superior. Y ahí nos presentó, mira, energía nuclear puede ser buena, pero tiene precauciones necesarias. Después, en secuencia temporal, Chernobyl, que fue el mayor accidente del mundo, ¿no? Y más cercano en Japón, Fukushima. 2011. Mira, hay una persona que ha hecho la codificación general de emergencias y gestión de cosas críticas. Fue la persona, un militar americano de la Marina Americana, que ha hecho el diseño incluso de los primeros submarinos nucleares. Y su manejo con seguridad y riesgo ha hecho la disciplina general de gestión de riesgo de desastres, sobre todo en el escenario nuclear que era su origen, ¿no? En Chernobyl, lo que ha pasado, desconexión, igualmente a todos los otros. Cada grupo de personas tenía un conocimiento limitado y restrito a su área de conocimiento. Por ejemplo, y lo mismo ha pasado en las otras dos. En Chernobyl no tenemos todas las informaciones porque la Unión Soviética, era Unión Soviética todavía al momento, no era Ucrania, ha contido las informaciones, a distinción de Japón, que ha liberado y creó una doctrina superior después del desastre. Mas é el mismo punto. O que ha pasado en Fukushima? Se tuve el temblor ahí, un temblor muy raro, muy fuerte, 9,13, me acuerdo, sí, un terremoto fortísimo, ¿no? Y se destruyó una gran parte de la infraestructura nacional. Até é normal para Japón, ¿no? Normal como, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, para Chile, ya están acostumbrados a esto, ¿no? La realidad para Brasil sería algo, caía todo Brasil. No sabíamos que era un terremoto, sí. Entonces, cuando pasó esto, la energía, el sistema de energía desconectó Fukushima. Incluso los sistemas de comunicación que pasaban bajo los hilos de transmisión de energía. O sea, la central se quedó sola, sin información del Centro Nacional de Desastres, localizado en Tokio, de donde se mueve inmediatamente el primer ministro y un equipo técnico, ¿no? que le soporta las decisiones, ¿no? Incluso Japón, por la criticidad, tiene 2 centros, para cada cosa hay 2 centros, porque quizá pase un terremoto fuerte donde está ubicado uno, ¿no? Entonces, o sea, Fukushima no sabía las informaciones del Centro Nacional y el Centro Nacional no sabía cómo estaba Fukushima. Entonces, el Centro Nacional empezó a hacer un pooling, o sea, buscar a cada punto crítico del país cómo estaba. Ok, está bien, todo manejaba bien. Y Fukushima estaba inaccesible. Mira que después se tuvo un alarme que llegó al alarme central, el tsunami. Un tsunami muy fuerte como consecuencia del terremoto. El Centro Nacional lo sabía y ha informado a todos los puntos lo que venía, pero no a Fukushima, que estaba desconectado de comunicación. Entonces, el terremoto se ha hecho un descontrol, o sea, salir del sistema de protección primaria, de manutención térmica de los reactores, ¿no? Para el sistema secundario, pero algo previsto, algo normal para
um terremoto desta magnitude, não? E para o qual o Japão não estava preparado. Pero como não sabiam que vendria na sequência, em questão de uma meia hora, um tsunami de 16 metros, Japão estava preparado mesmo para 12 metros. Então, as pessoas saíram a fazer as manutenções de correção. E todas as pessoas, não somente a infraestrutura se perdeu, o sistema secundário, como os maiores especialistas locais. Então, não se tinha mais uma capacidade de análise adequada. E não se sabia, por consequência, a realidade tampouco local, em um ambiente local mais. Porque nadie lo sabia, o significado dos alarmes de muitas coisas aí, não? Só se havia passado isso por simulado, mas é distinto da realidade do simulado, não? Então, o ministro, por sua sabedoria e seu apoio técnico, ha decidido mover-se, como o Japão é um país relativamente pequeno em dimensão geográfica, se moveu ao local. Mira, quero saber o que passa aí localmente. E aí encontrou a visualização, a realidade, não? De que passava em Fukushima. E ha ordenado com seus poderes constitucionais que a pluma de urânio se fuera liberado. Ou seja, uma contaminação controlada e não uma contaminação descontrolada, que seria igualmente Chernobyl. Ele quebrou os procedimentos normais, porque ele tipicamente não haria isto, não? A decisão de mover-se ao local foi bajo uma sugerência de um especialista e de acordo dele, que é uma proatividade importante, né? E a mentalidade japonesa é de seguir protocolos e não reaccionar de uma maneira distinta dos protocolos, proativa, okay, né? Então, a grande lição pós-Fukushima é: há que combinar os protocolos e a expertise técnica. E as pessoas com o maior expertise tem que estar disponível ao líder de decisão, capaz de tomar decisões e ter a autorização constitucional para uma coisa crítica desta. Tipicamente vai ser o primeiro-ministro ou o presidente em nossos países, não? Para que tenha condições e informações técnicas para tomar as decisões. Japão chegou muito cercano de perder 25 quilômetros ao redor de Fukushima, compreenda perder Tóquio e a região cercana a Tóquio. De não poder mais pessoas viver aí por muitas décadas. Então, hoje os protocolos nucleares cambiaram. Mira, analise criticamente os procedimentos, porque os buenos incidentes, ou seja, os mais fatais, não seguem os protocolos. São aqueles que nos trazem surpresa. E a clássica classificação impacto, probabilidade impacto, não? Que se tem uma coisa que tem um impacto forte, aunque a probabilidade seja muito pequena, se haga a mínima análise e caso se detecte, né, uma coisa aí que se ponga uma suspeita, uma possibilidade que algo malo venha a passar, que as pessoas tenham o especialista pode quebrar os procedimentos. Isso se ha aprendido em Chile. Olha o que passou. Mira, que cercano nos passou um desastre nuclear, mas se teve um terremoto fortíssimo em Chile, cerca de um mês depois. Foi muito cercano de 9.7, se me acordo bem. Não? Então, igualmente, seguido um tsunami fortíssimo. Eles têm, como tem uma frequência superior a Japão, não? Eles têm líderes locais, pessoas que a população tem como respeito, por exemplo, um maestro, um líder comunitário, uma pessoa aí que é treinada para observação local, e as pessoas, bajo dúvida, devem seguir a esta pessoa. Então, as pessoas perceberam que o mar ha ido, porque em relação ao tsunami, o mar se hace muito mais baixo. E se percebeu que se foi muito mais baixo que o típico. Então, indicaram que não seguissem o protocolo, estão na linha, dizendo quantos metros, quilômetros tem que seguir em direção às montanhas, não? Que sigam adelante. Em Japão se seguiu o protocolo. Em Chile se aprimorou o protocolo em tempo real
por experiencia y competencia humana. Y esto es hoy el estándar para emergencias. Ok, la pregunta fue se crió aquí. La pregunta aquí en Latinoamérica, digo. Fue por Chernóbil, pero parece que mucha información no había y sin embargo nos remontamos Y a algo más ahí cercano. estaban Pero más igual, preocupados en no presentar las cosas, ocultar las cosas. exacto. Entonces, otro punto que les diría para cualquier proyecto, pero sobre todo que tenga riesgo, cosas que tengan riesgo fuerte, transparencia total. Si hay una cosa mala que se diga, no se puede ocultar. Entonces las palabras tienen que ser más duras. Por ejemplo, tenemos un problema, no hay una oportunidad, como que se dice muchas veces en reuniones administrativas, ¿no? Hay que utilizar palabras más duras, directas y padronizadas. Por el riesgo que implica, por el dices. riesgo. No Okay. se tiene el tiempo y la clareza de la comprensión es fundamental. Perfecto. Muchísimas gracias. Mira, acá Linda Rodríguez tiene una pregunta. La puedes revisar porque está en la casilla de Q&A. Dice, una consulta. Para lo que es el cambio ambiental, como nos muestran en el video y la presentación, estar a la vanguardia de la tecnología es un punto crucial. Pero considerando que no todos los países, tanto de Latinoamérica como de otros continentes, están a la vanguardia o invierten en este sector, ¿cómo puede uno hacer el cambio? Me refiero a incentivar a que inviertan en esta tecnología sin que el usuario o cliente se sienta presionado por esta misma, por la tecnología, me imagino. ¿Cómo hacerlo? Una cosa clara que él pone ahí. El desconocimiento y nos pone en miedo, ¿no? En temor de las cosas. En desventaja, claro. Sí, exacto, porque cuando no sé lo que pasa alrededor, entonces la conciencia de situación, Chile ha hecho cosas fantásticas y ha implementado la mayor tecnología, la tecnología humana. Después de 2010, porque sí, esa fue su lección más grande. Exacto, y toda vez que tiene un desastre o alguna cosa, les pone a análisis, llaman a especialistas incluso en cooperaciones internacionales. Por ejemplo, o que ha pasado en Santiago de Chile. Con el terremoto que ha pasado grande, ¿no? Ellos identificaron que los predios, las edificaciones bajas no han pasado mucho, las de altitud intermedia ha pasado muchas cosas malas, y los grandes edificios nada. Tampoco, nada. ¿Por Algo, qué? ¿Verdad? Eso te quería natural, preguntar. ¿no? Y ahí ¿Por qué los edificios de entre 8 a 12 fueron a los que peor le fue y los de 6 para abajo o los de 20 no sufrieron? ¿Tiene que ver con la construcción? ¿Con qué tiene que ver Sí, eso? porque la altitud pone ahí una frecuencia de resonancia distinta y que por un accidente, por una coincidencia, es igual al promovida pelo tipo de solo de Santiago, al tipo de la tierra que tiene ahí. Entonces, hoy todavía es prohibido hacer predios, o lo hace bajo o lo hace alto. Hay un intermedio. Igualmente, por ejemplo, con los recursos arquitectónicos actuales, ¿no? Es típico de hacer prédio con una simetría, ¿no? Eles son distintos de una fase en relación a otra. En Santiago es prohibido ahora hacer esto, para que cuando hace el balance, ¿no? Por el terremoto, que no se tenga una fuerza al punto más frágil. Entonces, le diría, respondiendo más directamente al punto, podemos y debemos desarrollar en las personas. Por ejemplo, Chile prepara a los niños en la preescuela para comprensión y estar sensibles a los desastres, estar sensibles a las orientaciones de los centros que apuntan las cosas, a identificar el líder local, que é uma pessoa normal, ou seja, como nós outros, não? Ou seja, não é um grande especialista que ha passado em uma universidade especial, ano de estudo, mas é uma pessoa que tem a humanidade e o respeito humano de las pessoas e por las pessoas. E para isso é treinado para manejar as situações. Então, e isto se apresentou como o melhor do mundo. Entonces, sensibilizar a las personas desde niño para que sea normal lidar con los cambios climáticos y todos los puntos que están ahí, para que, ok, es malo, sí, es malo, pero que sea algo normal y no algo que me pone ahí
en temor y y inhibición, te ¿no? anula. Y te anula, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es bien de Japón, o por lo menos es la impresión que yo tengo de los japoneses. He visto documentales desde muy chiquitos, o sea, 4 o 3 Igualmente. años, Sí, participando activa y conscientemente de simulacros de terremoto, por sí. ejemplo, ¿no? O sea, eso es Ajá. cultural también, Es cultural, sí. Entonces, netamente cultural. les diría una cosa, los desastres son digitales, al sentido que uno puede más fuerte, el caso Japón, Chile aquí más cercana, California, por ejemplo, que tiene una exposición a riesgo fortísima, ¿no? O nos destruye, no hay un promedio ahí. Entonces, ahora que por todo lo que pasa al mundo, los cambios climáticos, que toda la población universal, ¿no? Va a pasar a tener riesgos cada vez más fuertes. Tenemos que crear esta mentalidad humana. Ok, perfecto. Sí, es un tema de tomar conciencia y de estar preparados, ¿no? Cosa que aquí, Rui, en mi país, creo que todavía está un poquito fría la cosa. Hacemos Igualmente simulacros, aquí. hacemos intentos por concientizar a la gente, pero no sé, creo que todavía hace falta más. Y ni te hablo de las construcciones y del riesgo que implica la informalidad en las construcciones en nuestro país. Lima no tiene un terremoto, hablando de terremotos, no tiene Ajá. uno desde el año, creo que 74. Fuerte, ¿no? Fuerte, Sí. porque hay temblores. Hace algunos meses, el año pasado, en junio, julio, hubo uno de 6 grados que se sintió fortísimo. Y el de Pisco, que está al sur de Lima, que fue Ajá. de 7, algo, que se sintió fuerte. Pero terremoto aquí en la zona, no. Decía, hay un silencio sísmico muy, muy grande. Sí. Acá hay otra pregunta también de Linda. En su punto de vista, ¿qué es más importante, el proceso y o experiencia y perspectiva del usuario o el resultado de una solución o producto? Eu empeço sempre a dizer, empiece pelo usuário. O que a pessoa, al final, por exemplo, poniendo aí a Senado, o que uma pessoa normal, que vive em sua casa, que nem sequer tem conhecimento, quizá, da existência do Senado, não? Que podemos e precisamos fazer a ela, não? E em função disto se constrói toda a cadeia de valor. E les digo, a Linda em especial, haga que las personas que hacen el trabajo de un proyecto, que muchas veces no tienen la capacidad, no por competencia, pero no tienen las informaciones, para que conozcan el significado de su trabajo, para que tengan pasión en hacer las cosas. Vivimos en países, podemos hacer una comparación quizá con Ucrania ahora, ¿no? Mira que las personas hay una situación terrible, ¿no? De no tener más nada en la vida, ¿no? Pero tem uma identificação com seu país e com apoiar as pessoas, não? E creio que todo latino-americano, e vale aqui para nós brasileiros, temos que ter pouco de identificação, amor e paixão por lo que hacemos. Em meu caso, por exemplo, me gusta muito falar sobre o projeto Senado para como que propagar esta mentalidade de proteção, de fazer bem as coisas, de ir mais fundo e com uma técnica quizá um pouco mais aprimorada. Alguien pregunta acá sobre el 2007. El sismo del 2007 no fue en Lima, fue en Ica, fue en Pisco. Se sintió muy fuerte acá en Lima, pero fue en Ica. Lima no tiene sismos desde el 74, si no me equivoco. Zoraida Milagritos Chávez pregunta, dice, ¿la estética guía nuestra continuidad? Como referencia a la siguiente interrogante, ¿los barrios seguros son bonitos y los peligrosos no? Tem uma conexão. Hay una correlación, ¿no es Há uma cierto? correlação, sim, sim. Por exemplo, primeiro, aquilo que nos agrada, que temos identificação, cuidamos. Então, quando, por exemplo, o Senado aí, tuvimos uma preocupação,
por la percepción de esto, que él tenía que ser un local muy agradable. Porque esto hacía, por ejemplo, el local antiguo estaba muy mal, o sea, las sillas estaban ahí estropeadas, el computador viejos y todo, ¿no? Y cuando llegaron a otro punto, entonces ahí no tenía una cultura del cuidado. Es interesante, las personas van a tener cuidado de otras personas cuando no se cuidan, ¿no? No cuidan de su ambiente de trabajo. Entonces se percibió la importancia de esto, o sea, aprenda el valor del cuidado por sí propio. Y esto lo hará un profesional mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, vaya a ser una solución. Pensando en nuestra realidad, tenemos presupuestos menores do que un suizo, un alemán, un estadounidense o algo así, ¿no? Pero tenemos un senso estético aprimorado. Nosotros latinos tenemos, y hay milagros, por ejemplo, en ropa, personas tienen ropa muy agradables, ¿no? Mismo sin tener las condiciones de comprar algo carísimo, ¿no? Entonces, ese senso estético debe hacer parte de nuestros proyectos y soluciones, porque se cría el senso de cuidado. Llame personas. Entonces, elección de colores, lo veo como importante. Mira, por ejemplo, tú estás ahí en una pantalla que está viendo personas en situación crítica, todo de malo, ¿no? El local alrededor tiene que traer tranquilidad. Para una vez decir, ¿no? Mira, aquí al lado, ¿no? Me pongo un poco más tranquilo, voy a un sitio para como poner mis venenos lejos, ¿no? Y volver aquí y trabajar con consistencia y adecuación. Y no permita que la falta del cuidado, o sea, permanecer en el local sin la manutención, sin el cuidado, todo. O sea, el proyecto tiene que pensar en la operación manteniendo el valor del cuidado. Aquí es mi sitio, aquí el local que tiene que ser el mejor del mundo. Al límite de mis posibilidades, claro, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya estamos sobre la hora, mi estimado Rui. Ha sido de verdad súper interesante tu charla esta noche. En nombre de la Universidad UCAL, muchísimas gracias por acompañarnos. De esta manera ya estamos dando cierre a nuestra charla de hoy. Quisiéramos compartir con ustedes un enlace para que nos comenten en qué podemos mejorar, qué les ha parecido esta actividad. Es una breve encuesta de satisfacción. En verdad apreciaríamos muchísimo que la llenaran. Muchísimas gracias, Rui, por tu tiempo, por tu dedicación, por la pasión que se ve, le pones a lo que haces. Ha sido de verdad un honor, un placer escucharte y tenerte con nosotros. Muchas Estas gracias. son de las Agradezco a todos ahí. ventajas. Son de las ventajas de la pandemia, ¿no? Estás a no sé cuántos miles de kilómetros en un horario distinto, pero nos acompañas esta noche. Ya sí podemos decir esta noche, porque estamos de noche por acá también nosotros. Que tengas una linda noche. Y será hasta una próxima y pronta, seguramente, oportunidad. Así sea. Gracias. Muchas gracias a todos igualmente. Muchas gracias a los asistentes. Y no se olviden de ayudarnos llenando las encuestas. Que tengan una linda noche. Chao. Gracias. Se apaga mi computadora.